pregunta es, en esta mañana, ¿qué tanta fuerza, qué tanta porción de gratitud hay en tu vida? ¿O qué tanta hay de ingratitud? Mírate a ti mismo y analízate. Llega a una conclusión. ¿Vives más alegrándote por lo que tienes o lamentándote por lo que no tienes? ¿Tienes una actitud de pedir perdón al Señor por lo que no eres y por lo que no haces? ¿O tienes más una actitud de justificar lo que tú eres y lo que tú haces? Porque dependiendo de eso, entonces nosotros clasificamos como personas gratas o ingratas. La buena noticia es que el cultivo, el sano cultivo de la gratitud, como les decía, va a hacer con que yo sea una persona que desarrolle una fe permanente, porque continuamente esa gratitud me va a acercar a Dios. Va a hacer con que yo tenga el nombre de Dios en mis labios y esa gratitud va a alimentar mi fe. Como se los he dicho en otras ocasiones, un depresivo no puede ser una persona de fe. ¿Usted ha visto un depresivo viendo la vida con alegría? No, ¿cierto que no? El depresivo siempre encuentra el pelo en la sopa y la razón por la cual ser una persona deprimida. Hace pocos días una persona tuvo una ganancia, no es de la iglesia para que no comiencen a mirar a ver quién es, ¿cierto? Pero es una persona que de alguna forma yo pastoreo, ayudo espiritualmente. Tuvo una ganancia ocasional significativa, ¿sí? Y significativa fue que es una cifra de unas cuantas decenas de millones, para no decir la cifra exacta, pero fue una ganancia significativa. Entonces me escribió y me dijo: pastor, acabo de recibir un dinero de mi familia, me dio un dinero especial que yo no esperaba, voy a poder pagar todas mis deudas. Entonces yo le contesté: te felicito, es una muestra más de cómo Dios bendice tu vida. ¿Y sabes qué me contestó? ¿Pero qué? Lo único que yo tengo en la vida es plata, de resto no tengo nada. Eso fue lo que me contestó. En serio, no estoy exagerando ni una letra. ¿Por qué? Porque es una persona que cultiva mucho la depresión, un espíritu muy negativo, ¿sí? Claro, si a ti te regalan 20, 30, 50 millones de pesos, pues es una bendición, ¿sí? No le va a cambiar la vida tampoco, pero ayuda, ¿cierto que sí? Ayuda hartico. Y podría ser el motivo para decir: oye Dios, eres bueno, eres grande, voy a servirte, voy a comprometerme más contigo. Pero la respuesta de esta persona fue: ¿pero de qué me sirve si lo único que yo tengo en la vida es plata? Oye, ya es bueno, ¿no? Muchos otros no tienen ni siquiera eso. Entonces, la persona que no cultiva la gratitud es una persona que automáticamente comienza a cultivar la incredulidad. La tristeza tiende a llevarme a mí a la incredulidad. La alegría alimenta la fe. Y si yo alimento mi fe con esa alegría, entonces mi fe se va a tornar una fe permanente. Y cuando la fe que yo tengo es una fe permanente, la bendición que va a llegar para mi vida va a ser una bendición integral, va a ser una bendición total, no va a ser una bendición a cuotas. Y yo quiero que miremos eso en esta mañana y lo analicemos bien, el tipo de fe que estamos cultivando. ¿Por qué no hago yo como pastor campañas donde decimos: venga, el que necesite marido, siembre 100,000 pesos, el que necesite la conversión del hijo, siembre 1,000,000? ¿Por qué no hago yo eso? No es porque no funcione, porque cualquier ejercicio de fe funciona. Y la gente dice: no, pero es que yo di los 100,000 pesos y conseguí el marido, entonces sí funciona. No, yo también digo que sí funciona, solamente que funciona para cosas temporales. Consiguió el marido y después de que tiene el marido no vuelve a estar con Dios, porque ahora está muy ocupado con su marido. Y a mí no me interesa que esas cosas pasen. Yo no quiero gastar mi vida como pastor supliendo necesidades temporales de personas que lastimosamente finalmente pueden hasta irse para el infierno, con marido y todo. En serio. Entonces yo no quiero hacer eso. Por eso no hago ese tipo de cosas. ¿Es conveniente para las iglesias? Claro, porque eso produce muchísimo dinero, ¿sí? Pero a su vez eso mata la fe de las personas, porque las personas comienzan a pensar que pueden comprar a Dios. Entonces no, porque efectivamente el púlpito se llena de testimonios. Sí, es que Dios hizo esto, sí, es que Dios hizo aquello, sí por acá, sí por allá, pero ¿dónde está la fe de esas personas? ¿Dónde está la fe? Y una muestra de eso es que nuestra ciudad, nuestro país no está cambiando, a pesar de que las iglesias están creciendo. Esta semana algunos de los pastores más representativos de Colombia
mandaron una carta al Congreso para apoyar a Vivian Morales en su proyecto de la no adopción de niños por parejas gay. Y en la carta decía: nosotros somos más del 10% de la población colombiana, dicen ellos. Representamos más del 10% de la población colombiana. Algunos dicen que somos hasta el 20%, ¿cierto? Pero si en Bogotá somos el 10%, significa que en Bogotá hay cerca de 1 millón de cristianos, 800, 900 mil cristianos. La pregunta es: ¿ha cambiado Bogotá porque tiene 800 mil cristianos? ¿O es una ciudad peor que como era hace 5, 10, 15 o 20 años? ¿Dónde estamos nosotros los cristianos? ¿Cuál es el cambio que estamos produciendo? Y una de las razones de eso es el tipo de fe con el cual nosotros estamos construyendo nuestra vida cristiana. Una fe que no tiene raíces, que no tiene profundidad, sino que es una fe utilitaria, una fe que intenta utilizar y manipular a Dios para producir un beneficio temporal, un beneficio familiar, pero finalmente no tiene ningún compromiso con Dios. Entonces, no es eso lo que queremos. No queremos la fe de los 9 samaritanos. ¿Queremos el milagro que pasó sobre ellos? Claro que lo queremos. Y estamos buscando en nuestra iglesia que cada día haya una manifestación mayor de lo sobrenatural, del poder de Dios. Queremos el milagro, pero no queremos una iglesia que esté corriendo atrás de ese milagro. Queremos una iglesia que corra atrás del dador del milagro. Amén. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, cuando nosotros como iglesia, como persona, comenzamos a decir: no, yo no voy a cultivar ese tipo de fe. Para mí Dios no es un ser necesario. Para mí Dios no es un ser al cual yo utilizo. No, yo tengo un compromiso con Él. Él es el dador de la vida. Él es el dador de todas las cosas buenas que yo tengo. Cuando comienzo a desarrollar ese tipo de fe, entonces vuelvo y repito, mi fe se torna permanente. ¿Por qué? Porque la estoy alimentando todos los días. ¿Cuál es el resultado de la fe permanente? Ve conmigo por favor al libro de Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, los versículos 5 y el versículo 7. Mira lo que dice la palabra del Señor. Está hablando el Señor Jesucristo. Él dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ponle cuidado. Juan 15, 5. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cierto? El que permanece en mí y yo en él. Nuestro gran mal en este momento se llama la itinerancia, la fluctuancia. Somos muy intermitentes en nuestra fe. Somos muy fluctuantes en nuestra fe. Nuestra fe depende de nuestras circunstancias. Nuestra fe depende de nuestras emociones. Nuestra fe depende de N cantidad de factores, de las tentaciones que se presenten. Entonces eso determina si yo soy una persona de fe o no soy una persona de fe. Entonces me vuelvo una persona absolutamente intermitente, ¿sí? Hoy estoy, mañana no estoy. Hoy me animé, mañana me desanimé. Hoy vengo, me desaparezco, ¿cierto? Y eso hace con que Dios no pueda cumplir su propósito conmigo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es una vida de momentos. La vida cristiana es una vida donde tiene que haber permanencia, constancia para que los resultados se den. ¿De acuerdo? Nosotros somos por cultura inmediatistas. Y lastimosamente muchas veces desde el Evangelio vendemos un Dios inmediatista. Venga que Dios le hace el milagrito en 1 minuto. Y Dios le da todo lo que usted pide en el siguiente minuto. Y cuando eso no pasa, hasta ahí llega la fe de las personas. Yo les he compartido de los viajes que he hecho para conocer más de nuestra misión, la misión metodista libre en los Estados Unidos. Una cosa que a mí me ha impactado es ver el resultado y el fruto de la iglesia a través de más de 150 años de permanencia. La Iglesia Metodista Libre tiene 153 años de existencia. Y es interesante ver cómo hay un resultado grande a nivel espiritual, a nivel familiar, como fruto de la permanencia.
visité una ciudad que se llama Spring Arbor y es una ciudad donde nuestra misión tiene una universidad muy grande. Y es interesante ver, conocí personas que dicen, mire, él es el decano de tal cosa en esta universidad, pero el papá de él fue pastor y el abuelo de él fue obispo, ¿cierto? Y ciertamente sus hijos están sirviendo a Dios. Y es interesante ver una línea genealógica donde por más de 100 años alguien ha sido cristiano, sus hijos han sido cristianos, sus nietos son cristianos y ahora se ve un fruto enorme en la familia. ¿Por qué? Porque son familias que han tenido un impacto fuerte de la palabra del Señor. ¿Pero cuánto tiempo se ha demorado? Más de un siglo. No se construyó de un día para otro. Y nosotros esperamos que las cosas pasen en 2 minutos. No van a pasar. Un estudio que se hizo, y es un estudio real, también se hizo en los Estados Unidos, se siguió la línea genealógica de aquellas personas que tenían una reputación de ser personas espirituales, de haber servido a Dios en el ministerio o en la política, pero desde principios cristianos. Y se hizo una línea genealógica también de personas que en sus antepasados habían bandidos, asesinos, ladrones, cosas de ese tipo. Y es interesante que el estudio arrojó el resultado de que aquellas personas cuya raíz, en cuya familia habían pastores, misioneros, personas que habían sido temerosas de Dios, usted veía sus hijos, sus nietos, sus bisnietos ocupando cargos políticos altos, teniendo una economía muy sana, siendo empresarios, siendo misioneros, pastores, gente que servía a Dios a través de los siglos, ¿cierto? Y lo contrario se dio en aquellas personas que no temían a Dios. Asesinos, suicidas, ampones y una cantidad de cosas terribles como resultado de que en algún momento de la historia de esas familias alguien tomó la decisión de darle la espalda a Dios. ¿Sí vemos esto como ejemplos de permanencia y no permanencia? ¿Sí es importante? Y acuérdate, estamos diciendo, la permanencia tiene que ver con la gratitud, con alegrarme, con reconocer que Dios es bueno, con que Dios hace por mí. Cuando yo reconozco eso, entonces digo, yo me quiero quedar con Dios. Yo quiero afirmar mi fe delante de Dios, porque Dios es bueno. Lo declaro, lo confieso, eso se arraiga en mi vida y eso hace con que mi vida se torne una vida sólida en la fe. Ya no hay más intermitencia, ya no hay más itinerancia, ¿cierto? No es que hoy estoy aquí, pero si estoy con otros amigos y ellos están bebiendo, entonces yo también bebo. No, porque yo digo, no, es que yo no voy a traicionar a Dios por usted. Yo no voy a cambiar mi forma de ser porque usted cambió. No, yo me torno una persona de una sola pieza, sólida, con una fe arraigada, firme. ¿Por qué? Porque entendí que Dios es el dador de todas las cosas buenas en mi vida. Juan 15 dice eso, lo que acabamos de leer. Si ustedes están junto a mí, permanecen en mí, van a llevar mucho fruto. Y el versículo siguiente es la cereza del pastel, el 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay que ser muy poderoso para hacer una promesa de esta, ¿cierto que sí? ¿Usted puede decirle a su hijo algo así? Pídame lo que quiera que yo se lo doy. ¿Sí? ¿Alguien tiene la capacidad de hacerlo? No, porque los chinos saben pedir, ¿cierto? Bueno, papi, entonces tráeme un Ferrari. No, tampoco. Por ahí un Clio, ¿cierto? No, pero quien lo prometió fue Cristo, ¿cierto? Digo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué va a pasar? Pídame todo lo que quiera. Pídame todo lo que quiera. Y cuando dice todo, es todo. Salud, riqueza, bienestar, todas aquellas cosas que tú y tu familia necesitan, que tú y tu familia quieren, lo que todos necesitamos, lo que yo también quiero. Y el Señor solamente dice, permanezca en mí, permanezca en mí. El principio de la permanencia es un principio espiritual. La Biblia está llena de leyes y principios. Dios maneja su reino por medio de leyes y principios. Y esta es una ley espiritual. El que permanece en Dios lleva fruto. El que permanece en Dios y en la palabra de Dios
puede pedir lo que quiera y Dios se lo va a dar. Yo sé que muchos ya lo han probado en su vida. Muchos ya de los que están acá sentados ya están disfrutando de la bendición de una fe que han cultivado por 1, 5, 10, 15 años más. Ya lo están disfrutando. Lo ven en sus generaciones, lo ven en sus hijos, lo ven en su economía, lo ven en su salud, lo ven en muchas cosas. Pero la buena noticia es que hay más por ver todavía. Hay mucho más. Dios no está limitado. No es que Dios ya llegó a su tope. No, yo puedo crecer en mi permanencia y Dios puede crecer en la bendición que Él va a traer sobre mi vida. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Amén. Tenemos que creerlo de esa manera. Tenemos que confiar que realmente esto va a pasar, confiar que esto va a suceder y ser capaces también de decirle al Señor: Señor, dame, Señor, haz esto conmigo. Vuelvo y repito, hoy estoy ligando todo a la gratitud, no de una manera caprichosa, sino porque el Señor Jesucristo lo ligó. El Señor Jesucristo dijo: solamente hubo uno que vino y dio gracias, y a ese que dio gracias le dijo: tu fe te ha salvado. Y yo quiero que hoy liguemos nosotros esa verdad a nuestras vidas, ese valor a nuestras vidas. El valor de la gratitud, un valor que va a alimentar y va a fortalecer tu fe. Piénsalo, analízalo, y que en esta mañana nosotros podamos tomar una decisión de decir: Dios, de mí no vas a recibir más la queja. Dios, de mí no vas a recibir más la cara larga, la cara de amargura. Dios, yo voy a darte gracias por lo pequeño, por lo grande, por todo, pero te voy a dar gracias. Yo una vez tuve que llamarle la atención a una persona que trabajaba en la iglesia porque siempre llegaba haciendo mala cara. Siempre, casi todos los días, ¿cierto? Hasta que un día yo le dije, ¿qué le pasa? ¿Hay algo que le molesta? Porque aquí se le paga un sueldo, aquí se le trata con dignidad, aquí se le da esto, aquí se le da aquello. ¿Qué es lo que le pasa a usted para que siempre venga haciendo mala cara? No, a mí no me pasa nada. Le dije: entonces a partir de mañana tiene que ir con buena cara, es una orden. En serio, así lo hice. A partir de mañana no quiero ver esa mala cara acá, porque es que eso daña, eso deprime, ¿cierto que sí? Tú vienes a trabajar, dices: ven, hay que meterle con toda, y encuentras un grupo de empleados con una cara así toda. ¿Eso ayuda? No. Dios no quiere ver más nuestra mala cara. Dios no quiere ver más una mueca de dolor en nuestra cara. Si te está doliendo algo, perfecto. Pero si no te duele nada, por favor, una sonrisita, alegría, ¿sí? Porque Dios ha hecho cosas buenas en medio nuestro. ¿Quién reconoce que Dios ha sido bueno para contigo? Amén.